Hola, 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 queridos amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo encuentro, a este nuevo jueves a la noche, al menos en Argentina, de Raíces de Sefarad, como siempre, en vivo. Esta vez, como siempre, yo le hago la broma a Lili del estudio no sé cuánto, esta vez deberíamos decir desde el camión de exteriores, porque Sí. estamos en unas pequeñas vacaciones en la ciudad de Dolores. La ciudad de Dolores está a 200 kilómetros de Buenos Aires, más o menos, como a mitad de camino con Mar del Plata, que a lo mejor la conocen un poco más. Bueno, estamos acá, como ven, la escenografía no es un fondo de pantalla, estamos en un hotel, así que lo que podría ser el móvil de exteriores de Sefarad, estamos en un nuevo encuentro de Raíces de Sefarad. ¿Cómo estás, Lili? Hola Marcelo, hola a todos, bienvenidos. Siempre es un gusto recibirlos cada semana en nuestra actividad Raíces de Sefarad. Y como siempre, estamos entusiasmados hoy también, mucho, con conocer a nuestra invitada de hoy y queremos compartirlo con todos ustedes, claro está. Sí, yo tengo mucha expectativa porque yo creo que hoy vamos a hablar de dos cosas, de emociones, de vida, y de poesía. Hoy le vamos a poner mucha poesía también, siempre con el tema Sí. sefaradí, por supuesto, pero antes vamos a saludar a todos, agradecerles como siempre a quienes colaboran con nosotros, con su pequeño o gran aporte, sea económico, sea simplemente compartiendo los videos o poniendo un like, un me gusta, que además es súper gratis, ¿eh? Así que no se hagan problema, un me gusta, si les gusta lo que estamos haciendo, nos hacen un like y con eso nos ayuda un montón. Ustedes saben que las colaboraciones son solamente para pagar los gastos de red y de mailing y de estas cosas, y que ninguno cobra nada, ni nosotros, ni los conferenciantes, ni los invitados, ni nadie. Así que todo lo que hagan, un me gusta es muy bienvenido. Y para esta Y semana tenemos... sí, queremos aclarar que este domingo 8 de octubre no vamos a tener actividad en Ladino porque vamos a celebrar la fiesta de Simchat Torah, pero sí vamos a volver el 15 de octubre con Tener Hobbies te salva la vida, nuestra actividad en Ladino de cada domingo. En esta oportunidad será Balabaya, será anfitriona Karen Sharjon por el Centro Sefaradí de Estambul y su invitada Feride Petillón nos va a hablar justamente de esto, de los hobbies que te salvan la vida. Esta actividad, como siempre decimos, es en judeo español, pero se entiende perfectamente para los que hablan castellano y los esperamos a todos para conocer sobre esta actividad. Antes de pasar a la actividad siguiente, quiero decirles que el Internet se está portando muy bien, se porta muy bien en este hotel, pero a veces es un poquito inestable. Así que si por algún motivo alguno de nosotros desaparece, no se haga problema, ya vamos a volver. Ahora sí, ¿qué tenemos para el jueves que viene? El próximo jueves, 12 de octubre, tenemos una historia, dos países, la saga de la familia Yekutieli Cohen con Samuel Sami Yekutieli, autor del libro, y la participación de la historiadora Alicia Benmergui. No se lo pierdan, como cada semana será una historia apasionante y muy interesante la de esta familia, parte de la historia de Israel, parte de la historia de Venezuela, así que estaremos por segunda vez relacionados con este país como en el día de hoy. Tal cual, y en el día de hoy, ¿a quién tenemos? Y hoy tenemos invitada a Sonia Chocrón para contarnos sobre dos historias de amor de Sefarad a Venezuela. Sonia nació en Caracas, es poeta, guionista de cine y televisión, narradora y licenciada en comunicación social. Como guionista de cine y televisión ha obtenido diversos reconocimientos y en 1988 ingresa al taller El argumento de ficción en la Escuela de Cine de San Antonio en Cuba, dirigida por el eminente escritor Gabriel García Márquez. Entre las poesías, las novelas y cuentos tiene al menos 14 publicaciones, la última este año, en 2023, Carnet de Identidad. Sonia viene de una familia sefaradí y algunas de las tradiciones y costumbres se dejan ver en algunas de estas publicaciones y esto es sobre lo que nos va a contar hoy nuestra invitada. Bienvenida, Sonia. Hola, bien hallados.
Muchas Muy gracias. bien, muy bien. Ahí Es se un nota tu placer. pasado. Bien hallado, es un Seguro. placer estar aquí, muy agradecida por la invitación. Y bueno, aquí estoy a vuestra orden, a lo que quieran conversar conmigo. Sí, soy sefardí, de los dos lados, mis raíces son sefarad, por un lado Marruecos y España y por el otro lado Tetuán y Orán. Mi familia materna llegó a Venezuela muy temprano, llegó en el siglo XIX, en 1870 y algo, 1880. Ahí llegó el abuelo de mi madre, que era un hombre de negocios y vino a hacer negocios. De hecho, apoyó al gobierno venezolano de entonces para formar los ejércitos, que en ese momento aún Venezuela no tenía ejércitos. Y entonces por eso mereció una orden, una condecoración, le dieron una condecoración, Orden del Libertador en cuarta clase, que yo tengo la copia porque, como les decía antes, el original es muy grande y dorado y vistoso. Pero qué bueno. ¿Pero esto de qué año es esto? Esta condecoración es de 1897. Qué bueno, qué Sí, bárbaro. sí, 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 sí. ¿Mm? Jacob Benaví Increíble. se llamaba, mi bisabuelo, y la condecoración la firma quien era presidente para entonces de Venezuela, Joaquín Crespo. Ujú. Este señor viene de Tetuán y llega aquí a una pensión que tenía una viuda y se enamora de esa viuda. Y entonces lo que parecía ser un viaje provisional para solo hacer negocios se convirtió en un matrimonio. Y de ellos nace mi abuela Ahora materna. que con esa historia, qué fácil que es ser escritora. Y tantas más, y tantas más, y tantas más. Sabes que Sí, mi abuela, que era hija única de esta pareja, porque tenía una hermana del primer matrimonio de la señora viuda de mi bisabuela, ella contaba que en la escuela de entonces había muy pocos judíos en Venezuela. Y entonces decían, pobrecita Evita, que es judía. ah, Le decían eso a las compañeritas de colegio. Pobrecita Evita, que es wow, judía. Qué bueno. Sí. Y qué bueno, 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 por qué eso, después bueno. de mi abuela, y ahí ya todas estas generaciones venimos, somos venezolanos por nacimiento. Claro, claro. Antes de bueno, todas las guerras. Sonia, yo que Sí, dime, Lili. sí, que no, que quería preguntar algo, Marcelo, algo familiar, Marcelo. no, porque eso me estaba llevando directamente a de cómo todas esas historias que tienen que ver con inmigrantes, amor y estas cosas, no dudo que te hayan formado como poeta, escritora, guionista, con todo lo que haces. No hay duda, no hay Bueno, duda era porque más o yo menos, crecí escuchando relatos antiguos de mi abuela, de mis bisabuelos, de los antepasados. Yo crecí escuchando eso. claro. Yo te iba a decir que más que nada sobresale en tu obra la poesía, ¿verdad? En Después hay efecto, algunas novelas y algunos cuentos. sí, Y un distintivo muy particular de tu poesía es que siempre echas mano a la historia y a la cultura y a la tradición sefaradí sí, referente a la historia de los judíos. En especial, bueno, creo que tu primer poemario fue Toledana, ¿verdad? es cierto, aquí está. Yo me traje todo para mostrarlo. Bueno, cuéntanos un poco sobre esta obra toledana. Es una Bueno, serie de, son poemas, ¿verdad? son poemas. Lo que pasa es que es un poemario singular porque está contado a través de poemas, pero dividido en tres actos como si fuera una obra de teatro. Y entonces cada acto representa un pedazo de una historia que no se sabe muy bien si es leyenda o si ocurrió de verdad. Y eso, con eso comienza el libro diciendo, estableciendo de qué se trata todo el cuento, que es poesía, y dice, hay una leyenda que relata los amores de Raquel, judía muy fermosa y toledana,
con el rey Alfonso VIII de Castilla. Se dice que fue tan grande pasión que los vasallos del monarca a Raquel la dieron muerte por razones de Estado. Entonces, este primer poemario es una historia de amor y muerte de una judía que supuestamente existió en Toledo aproximadamente en el siglo XII o XIII, de quien se enamoró el rey. ¿Es un personaje ficticio o es un personaje basado no se sabe en alguna historia? No se sabe. O sea, algunos dicen que es leyenda y otros dicen que sí existió y que se llama La Fermosa de Toledo. Así la llamaban. Sí, es que existen publicaciones y la leyenda de la Fermosa de Toledo, ¿verdad que sí? Hay muchos libros inspirados en esta historia. Así que el personaje está tomado, no es tuyo, sino que está tomado de una leyenda popular. Así Qué es. bueno. También Lope de Vega y luego algo. Esto confieso, esto fue en el año 92. 1992 fue mi primer libro publicado y fue mención en un premio importante, en fin. Y yo no pensaba que yo iba a escribir poesía, nunca lo pensé. Yo siempre fui una guionista y ya. Yo venía de vivir entre México y Cuba porque había ido a la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños y de allí García Márquez me invitó a trabajar con él en México. Y después de un año dije, bueno, ahora quiero ir a Venezuela a hacer lo mío, ya no quiero ser García Márquez presenta. Y entonces ahí vine y escribí este libro, pero no pensando que yo era poeta, que aún pienso que no lo soy, sino que quería escribir algo que fuera mío y que no fuera un guión. Y de ahí sale este primer libro. Y Ahora, déjame hacer... Bueno, pero no fue... sí. Sí. Este primer libro me define porque es mi identidad sefardí. Es como decir, aquí estoy yo y yo soy una judía que viene de Sefarad. Yo quería hacer un pequeño paréntesis, porque si bien dijimos que vamos a hablar de la temática sefaradí en toda tu obra, no puedo dejar de preguntarte cómo es trabajar con Gabriel García Márquez. A mí me fue muy bien. A mí me fue muy, muy bien desde el principio. Yo me seleccionaron por concurso para ir a un taller en la Escuela de los Baños en Cuba. Y ahí él mismo me dijo, como a los 15 días me dijo, yo quiero que vengas a trabajar conmigo a México. Y así fue. Fue muy simpático porque ya había 2 mexicanas contratadas y yo era la tercera de la oficina. Íbamos a escribir guiones para venderlos a la televisión en español en cualquier parte del mundo. Y García Márquez alquiló como oficina un espacio en los estudios Churubusco Azteca, que es donde se filmaban todas aquellas películas mexicanas de los años 50. Claro. Y entonces ahí montamos, yo llegué para montar esa oficina junto con las otras 2 mexicanas y era muy simpático porque nuestra pared, nuestra fachada, era parte del set de una película de Hollywood que se llamaba Cariño encogía a los niños. Claro. Esa era la fachada de nuestra tan oficina. Famosa, claro. Así es. Entonces, bueno, cerremos el par. Él fue muy generoso, venía todos los días con un entusiasmo ilimitado por las historias que trabajábamos las 3 allí, las 3 mujeres. Y al año, muy a su pesar, yo decidí que ya yo quería volver a Venezuela y empezar a escribir mis propias cosas. Bueno, cerremos el paréntesis de afuera de los sefaradí, volvamos a lo nuestro. Dijiste que escribiste... Sí, Lili, vos tenías algo para preguntar. No, claro, iba a seguir con las obras porque es muy, muy interesante ver el desarrollo de las publicaciones de Sonia, porque hablamos de este primer libro, La Toledana, donde hay unas raíces judeo-españolas en la península ibérica. Y después, tu segundo poemario llamado Púrpura también tiene que ver con las raíces sefardíes, ¿verdad? Sí. Sí, lo que pasa es que mucho menos evidentemente que en Toledana. Lo que pasa es que aquí, en Púrpura, que es este librito chiquitico que está aquí,
está escrito en clave de rima, como si fuera un cancionero o un librito de coplas españolas. Y entonces tiene que ver con la maternidad. Y este fue un periodo en el que yo estaba buscando ser mamá y no lograba concebir, no me quedaba embarazada y según los exámenes no teníamos problemas ni mi esposo ni yo. El caso es que entonces dije, me voy a psicoanalizar, a ver si es que todo el asunto está en mi cabeza. Y durante el proceso que duró el psicoanálisis salió este poemario, que son, como yo llamo, mis cancioncitas crueles, y después de esto salí embarazada. Bueno, fue un buen augurio. No abandono el deseo de ser reina del milagro, de ser nodriza de nardos, de ser vientre atiborrado, la gran teta, emanado, ser boquita, leche y llanto, diminuto corazón, ser yo misma siendo otra, matarilerilero. Y claro, ¿cómo no quedar embarazada con tanto amor? Con tanto amor antes, así es. Y luego, ¿cómo sigue tu...? Luego publico un tercer libro que también va finalista en un premio que se llama La Buena Hora, que tiene que ver con la muerte, que en realidad es la mala hora, pero como me gusta defenderme de todos esos decretos, lo llamé La Buena Hora. Y tiene que ver más con mi vida familiar y sin embargo se cuela siempre algo sefardí allí. En todos mis libros hay algo salpica, algo cuela y no es algo voluntario, pero está en mi ADN, no lo puedo evitar. Por ejemplo, en este libro que se llama La Buena Hora, que es sobre la muerte, hablo, por ejemplo, tengo un poema que se llama Purísima Kashrut y dice, dore la cebolla, avive el sueño, prepare la cena de tu hombre hambriento, supure la sangre y remoje la carne, el agua que limpia la impureza de los cuerpos rancios y sus moscas. Agregue 2 flores y sírvase entera, desnuda y sudada, esa cama blanca inocua, toda es sal. Así que permea en todos, y claro, hay unos libros mucho más identitarios como judía que otros, pues, pero en todos está ese pedazo de ADN. Y bueno, hay un nombre entre todas las publicaciones que me ha llamado mucho la atención. La anteúltima del 2020, la obra que se llama Pequeña, Hermana Pequeña, porque leí sobre la obra que la hermana pequeña eras tú. Sí. Sí, cuéntanos cómo era la familia, por qué eras la hermana pequeña. Nosotras somos 3 mujeres, con papá y mamá armónicos que ya no viven, esos partieron muy, muy temprano. Mi papá murió en el 1985, muy joven, y mi mamá en el año 2002, también muy joven aún. Somos 3 hermanas y somos como los 3 mosqueteros, lo que nos falta es D'Artagnan, y somos muy unidas. Esa es la herencia que nos quedó, y yo he sido siempre la pequeña. Y entonces hay un rezo sefardí que se usa especialmente en Año Nuevo, que se llama Ajot Ketaná, que significa en español hermana pequeña. Entonces tomé ese nombre para titular este poemario, que es un solo poema de 150 páginas, porque es un poema que va recorriendo mi ciudad, que es Caracas, mi infancia, mis recuerdos, el país que tengo ahora, que es un ex país, que no es el mismo en el que tuve mi infancia. Y además recoge mis sueños, porque intercalo entre la poesía mis pesadillas, que son ciertas, que ocurrían mientras estaba escribiendo este libro.
Entonces hay poesía y hay algo de narrativa porque cuento mis pesadillas. Bueno, ¿nos puedes escoger un pedacito de ese poema tan extenso? Les vamos a pedir a nuestros Claro que a sí. todos los que nos están viendo que después lo compren y lo lean entero porque vale la pena, pero vamos a escuchar un pedacito. A ver. Sé perfecto lo que quiero leer, lo estoy buscando. No hay problema. Ya va a aparecer, ya va a aparecer. Ya va a aparecer. No lo marqué, la verdad, no tuve la previsión, pero lo puedo buscar aquí, más fácil. Sepan nuestros oyentes que muchas veces es intencional que no les pedimos que preparen cosas a los invitados porque no queremos sacarle frescura al encuentro. Así que no hay ningún problema, tenemos tiempo, estamos muy bien. Ya está la gente haciendo preguntas, ya saben que pueden ir dejando comentarios, saludos, preguntas o lo que quieran, que al final las vamos a leer. Bueno, mientras aparece, no pasa nada. Leeré otro pedazo. Me gustaba ese porque es el más representativo. Aquí está. Lo encontré. Bravo. Esto es como quedar embarazada. Cuando uno no lo logra hay que olvidarse del tema y aparece. Es que yo aprendí, después de todo lo que yo pasé para quedar embarazada, que tengo una hija preciosa, yo aprendí que quedar embarazado realmente es un milagro. Porque claro, todas las condiciones que se necesitan para que un espermatozoide fecunde un óvulo son inimaginables. O para que una escritora encuentre la parte que quiere leer de un libro. Exactamente, como también para que un escritor encuentre la palabra que necesita poner. Ese también. Que nunca es cualquiera. Este pedazo de largo poema dice: sin embargo, había una gallinita pequeña para mí. Hubo una gallinita todos los años, hasta que tuve 12. Llevaba mi nombre y mi apellido, y moría anualmente durante Yom Kippur. Era mi capará. Se iba por mí, daba su vida por la mía, como si fuera Jesús o una buena madre judía. La sacrificaban después del Año Nuevo y cada víspera del perdón, sin mi consentimiento. Ahora ya nadie muere por mí. Solo yo soy mi propia condena. Bueno, wow. Eso marca, es muy, muy conmovedor, porque además la ceremonia del escaparot tiene mucho que ver con la protección a la familia, a los niños, y verdaderamente ya es un momento muy, muy sublime dentro de la vida judía. ¿Y se hacían en tu casa? ¿Esto era así? Cuando yo era niña se hacían los caparotes en mi casa y yo tengo vagos recuerdos porque soy la pequeña. Además mis hermanas me llevan 5 y 6 años, o sea que cuando ellas ya eran unas adolescentes yo todavía era una niñita. Y yo tengo vagos recuerdos que en el patio de atrás donde estaba el lavadero de la casa, cuando era la víspera de Kippur, venía un rabino, y mi papá lo recibía y entonces allí sacrificaban las gallinas y los gallos dependiendo a quién correspondiera. Y luego ya nunca más. No sé si todavía hay gente que lo hace, en mi casa ya después no se hizo nunca más. Y no he sabido en la comunidad que se siga haciendo. No sé si los ortodoxos lo hacen. Sí, los ortodoxos. No, se sigue haciendo, hay algunas, digamos, han suavizado el tema,
especialmente por algunas protestas de sociedades Me protectoras de imaginé. animales y cosas por el estilo, pero por otro lado lo que se hace también es que con estas gallinas que espían, se supone que espían los pecados Correcto. de las personas, también sirve para hacer sedacá, para dar de comer al necesitado y estas cosas. Entonces, como que se adaptó un poco a estos tiempos y siempre en general del lado de la corriente más ortodoxa, ¿no? Sí, sí, porque fíjate que yo lo recuerdo, o sea, yo tengo esos recuerdos y son imborrables porque me impresionaba el evento. Y después me alegré mucho que no se hiciera más en mi casa. Claro, claro. Sí, sí. Entonces, bueno, nada, ese es este libro y es un libro que quiero mucho, que además me tardó mucho en escribir. Yo demoré como 5 años para poder terminar este libro porque este libro lo que termina por hacerme entender a mí es que uno viene a perder cosas, a perder personas, a perder ciudades, a perder afectos, a perder cosas, casas, en fin. Entonces, bueno, eso es difícil. Pero aquí está y ya lo saqué. Pero también estamos aquí para ganar muchas cosas. Ah, claro, claro, claro. Por un Digo, lado, uno deja ir cosas, pero por el otro lado recibe otras. por Claro supuesto. que sí. Dime, sí. Dime. Dime, Sonia, ¿te sientes cómoda también con la narrativa, no? Porque Muy. no solamente son poemarios, que son la mayoría, porque yo estuve contando que creo que son como 9 con el último. Es correcto. Pero también hay novelas y también hay Sí. cuentos. Sí. Y cuéntanos un poco, ¿te sientes cómoda? Te voy a También decir la atraviesa verdad. alguna de estas publicaciones, también son atravesadas por la vida judía, por la vida sefardí. Sí. No todas, pero sí. Yo no pensé escribir narrativa, a pesar de que era lo lógico, siendo yo guionista, que de la ficción en guiones pasara a la ficción narrada. Pero nunca lo contemplé. Y entonces un día me pidieron un cuento para una revista y lo escribí y entonces alguien experto me llamó y me dijo, tú eres narradora, tú sabes narrar, tú tendrías que escribir narrativa. Y entonces mi mamá enfermó en esos años y me dijo, la poesía es más difícil de llegarle. Y entonces mi mamá me dijo, tú que te la pasas echando cuentos y contando cuentos, ¿por qué no escribes algo de narrativa? En vez de esa poesía que no entiendo nada, no entiendo nada de las cosas que dice. Entonces... Bien típico de una madre. Típico de una madre. Y yo le dije, te prometo, mamá, que voy a escribir un libro, una historia. Y así fue. Y entonces lo hice, llegó a ver mi primer libro de relatos publicado, uno que se llama Falsas Apariencias, que lo publicó Alfaguara. Y luego escribí una novela que ella también me pidió y ya no vivió para verlo, donde de alguna manera participara parte de la historia de nuestra familia, y eso es Las Mujeres de Houdini, esta novela. Las Mujeres de Houdini, wow. Claro, porque somos una dinastía de mujeres. Y tanto es así que la foto que está en la portada son mis abuelos en París. ¡Wow! De mis abuelos en París. Cuando la editora vino a mi casa a firmar el contrato y vio la foto en mi estudio, porque yo tengo mi foto de mis antepasados aquí, me dijo, esa es la portada. Y es una historia donde ocurre en París, es ficción obviamente, pero hay un personaje que yo comparo con mi abuela materna y con mi abuelo materno, los protagonistas, y que además están en París justo antes de que estalle la Segunda Guerra Mundial, antes de que los alemanes entren a París. Entonces, ahí hay un personaje que, aparte de que ellos son judíos en la historia, son judíos sefardíes, hay un personaje que es muy anciano,
que vive en Venezuela en un ancianato de la comunidad y que ya no se acuerda cómo hablar español ni cómo hablar francés, solamente se acuerda del ladino. Y entonces ese personaje solo habla en ladino. Y Ahora, tienes textos en ladino, tiene diálogos en ladino. Tiene diálogos en ladino. Wow. No muchos, pero este personaje siempre habla en ladino. Estaba pensando que... No, sigue. No, que dice en vez de sombras, dice solombras, es decir, se puede entender, pero es ladino. Claro. No, decía que estaba pensando que pareciera que tienes una obra orientada a un nicho, al judío, y sin embargo sabemos que no es así, que tu público es universal. ¿Qué feedback, qué respuesta viene de ese lado? Porque uno diría, bueno, acá hay mucho judío, no me interesa, no es lo mío, podría pensar más de uno, pero no es tu caso, tú eres una escritora y una poetisa exitosa. Sí, pero además lo más, es que yo estoy orgullosa de lo que soy, a mí me gusta lo que soy. Y entonces hay un fenómeno aún más singular, que es que yo estoy en las redes y tengo una cuenta de Twitter, y es una cuenta generosa, con muchos seguidores y que ya considero mis amigos. Y yo ahí cuento lo que va ocurriendo en mi vida judía. Entonces, por ejemplo, todas las mañanas yo les digo como Dani, gracias Señor Todopoderoso por permitirme despertar a la vida un día más y devolverme mi alma con compasión. O si llega el Shabbat, digo, para todos feliz fin de semana y para mi tribu Shabbat Shalom. Y a mí me contestan, y no son seguidores judíos, me contestan todos Shabbat Shalom, Hag Sameach. Muy por el contrario, yo he recibido más bien una bienvenida inusual para todo lo que es mi mundo, porque lo comparto. Qué bueno, acá le estoy poniendo a la gente que quiera seguirte, sumarse a Twitter. @Sonia Chocrón. Sonia Chocrón, perfecto. Así que quienes quieran ahora. Sí, ahí lo ponemos correctamente. Ahí está. Bien. Dime, Sonia, ¿es posible, tienes relación con la comunidad judía en Caracas? ¿Hay una comunidad activa ahí? Hay una comunidad activa. Yo estudié en colegio hebreo. Tengo relación, entre comillas, digamos, durante un tiempo fui junta directiva del Centro de Estudios Sefardíes. Y luego ya me retiré, bueno, a mi vida, a mis libros, a mi familia, pero sí tengo amigas aquí, gente que conozco de toda mi vida porque estudiamos en el mismo colegio. Y sí, hay una comunidad que todavía está activa, que tiene un colegio que es muy buen colegio, sigue siéndolo, y que celebra las fiestas como se debe. Y no soy muy religiosa, soy más bien tradicionalista, pero no observante. Pero hago 2 o 3 cosas al año. Hago mi Kippur, hago mi Pascua, hago mi Pesa y mi Rosh Hashanah y mi Año Nuevo, y con eso estoy bien. Ahora que dices eso, si estuviste ahí, me imagino que habrás estado cerca por tu actividad de la revista Maguen. Claro. ¿O no? Claro, conozco a quienes la hacen. El doctor Garzón, que ya no está, y creo que ahora la está haciendo Néstor Garrido. Sí, Néstor Garrido. Sí. Es correcto, claro. Montones de veces he participado en conversaciones sobre los temas, los autores. Sí. Pero un día lo tenemos ya no adentro, pues, ya desde hace años no adentro. Ya un día de esto tenemos que traerlo a Néstor Garrido aquí para que nos hable de Maguen, que es toda una institución en sí mismo. Yo las colecciono, yo las tengo desde hace montones de años, incluso cuando estoy investigando algún tema que necesito orientación sefardí, pues me ha servido muchísimo.
Dime, Sonia, todas las publicaciones son hijos para uno, me imagino, ¿no? Sí. Pero ¿hay alguna que puedas decir que es tu preferida? No sé qué decirte, porque quizá Toledana, porque es el primero. Algunos dicen siempre la última. El último, que es Carnet de Identidad, que no sé si lo tengo por aquí. Sí, ese es muy personal. Ahí está. Ese es un libro muy personal, que habla además un poco sobre mi intimidad como mujer, y que decidí escribirlo ahora porque luego ya voy a ser una anciana escribiendo cosas que no me corresponden. Entonces dije, bueno, lo voy a escribir ahora. Bueno, te voy a decir que la portada es muy sugestiva. Sí, por eso he allí el ojo de la cerradura. Habla sobre el amor, el deseo, ese tipo de cosas. Y dije, este libro, si no lo saco ahora, luego me va a dar vergüenza sacarlo, porque voy a ser muy mayor para estar en estos asuntos. Mira, tu editor va a estar contento porque con esto que dijiste van a salir muchos a comprar este libro. Ese libro está en Amazon y está en Madrid. En la librería de los pequeños seres, y no me acuerdo cómo se llama la otra, y en Amazon está. LP5 Editora en Chile. Es la editora chilena. Seguramente va a venir la pregunta, así que no la hicieron ya, ¿de dónde están los libros? Yo vi que muchos de tus libros están en Amazon. Algunos, por ejemplo, Hermana Pequeña queda en Amazon. El Carnet de Identidad está en Amazon. Y hay otros que están agotadísimos, y desafortunadamente, por ejemplo, Las Mujeres de Houdini y Sábanas Negras y esas novelas, que las reeditaron varias veces, ahora ya están agotadas, y esas editoriales se fueron de Venezuela. Con todo este desbarajuste, pues ya no están aquí. Pero bueno. Claro. ¿Y cuál es el libro que te falta? También, pero a un precio ridículo. Claro. Bueno, son dos preguntas. ¿Cuál es el poemario y cuál es la novela que te falta escribir? Me falta escribir todo, porque yo siempre tengo la sensación de que no he hecho nada. Bueno, esto que no está totalmente bien, que no es suficiente, que falta, que queda por hacer, que quedan muchas cosas por decir. Sí, la realidad lo contradice. Hay mucho escrito, y como estás contando, hay mucho de tu vida volcada en estos libros. Y también invento, ¿sabes? Me gusta la ficción, sí, claro. esa cosa de inventar personajes me divierte, porque la ficción es como una gran fiesta donde caben muchos invitados. En cambio, la poesía no. La poesía no, claro. En la poesía no hay fiesta ni invitados. Claro. ¿Estás con alguna obra entre manos, alguna novela? Estoy escribiendo una novelita corta ahora. Vamos a ver qué sale de ahí. ¿Y algún guión que tenga la temática nuestra? Iba a preguntar lo mismo. Bueno, creo que una vez escribí un documental sobre el aporte de los judíos. Sí, mira que ya ni me acuerdo. Alguna vez escribí un documental, el guión para un documental sobre el aporte judío en Venezuela. Lo cual se refería no solo a la literatura o al cine y la televisión, sino a la ciencia, en fin, en todas las áreas. Pero de ficción como tal, no. No, solo en los libros. Solo en los libros, bueno, además me sirve todo. Está en todos mis libros, pero mira tú, en guiones, no, porque usualmente también los guiones para cine y televisión son encargo. Entonces, claro. Bueno. Claro. Bueno, pues entonces te vamos a dejar el desafío. Perdón, Marcelo. ¿Tú has participado como guionista en el guión de una novela, me parece muy, muy famosa, que fue Dueña y Señora, ¿verdad? Sí.
es correcto. Yo era la jefa de ese equipo, le fue muy bien, esa novela estaba inspirada en una de José Ignacio Cabruja que se llamaba La Dueña, se hizo una versión incluso prolongada porque la de Cabruja duraba 70 capítulos y esta tuvo 100 y pico, pero llegó a ser primer programa de la televisión puertorriqueña. Sí, fue muy famosa, inclusive se hizo una versión en Argentina con una actriz muy famosa, pues mira, que es Mirta Legrand. Mirta Legrand era pues la dueña, la señora. Es sí, correcto, claro. es correcto, sí, y ahora me estoy enterando, me deben los derechos. Sí, esa. Es Dueña y Señora. Inspirada en La Dueña de José Ignacio Cabruja, pero bueno, ya con un toque muy personal de esta que está aquí. Claro. Bueno, te dejo, Marcelo, con tu pregunta, que te interrumpí. No, quería, ya que estaba, quería mostrar esto. A ver si, porque justo lo tenemos. No, no es esto. Ahí está. Ahora sí. Ahí tenemos a Doña y Señora. ¿Mm? Bueno, no, la pregunta que te quería hacer era no pregunta, sino que el desafío de escribir un guión no por encargo, sino buscando quien lo haga, que bien podría ser la famosa Toledana. Entonces... De hecho, eso hicieron una ópera con ese libro. Pero ¿está basada en el libro? En el mío. Sí. Sabía de la ópera, pero no sabía que era de tu libro. Pero una ópera, bueno, no sé qué ópera hablas tú, pero esta es una profesora de música de una universidad importante, a quien conozco. Un día me escribió y me dijo, ¿me dejas usar tu libro para componer una ópera? Y le dije, sí. Bueno, entonces vamos a ir atrás de ella para ver si la publicamos. Ella se llama Adina Izarra. Bien, vamos a tomar nota. Siempre aprendemos algo. Sí, son tantas historias ya. Bien. ¿Querés, Lili, que vayamos leyendo las preguntas, los comentarios? Hay saludos, hay preguntas, hay comentarios. Sí. Vamos, hay de vamos todo con eso, sí, claro. Así todos pueden participar. A ver, empezamos con los saludos que llegan temprano ya de Betsabe Gómez. Bueno, tenemos un fan de Caracas, porque Alan está siempre cada jueves con nosotros, así que Alan Carciente que nos saluda desde Caracas y Moadim de Simcat, porque claro, estamos transcurriendo la festividad de Sukkot, que va a terminar el domingo, con Simchat Torah, ¿no? Ya sábado a la noche estaremos dándole los bailes a las Torot. Lili, ¿querés seguir? Sí, Adrián Toro Quintero, shalom para todas y todos, saludos cordiales y fraternales desde Colombia. Franklin Gil, Madrid Vilela, buenas tardes desde Sullana, Perú. Ivonne Esther, buenas noches desde Río de Janeiro. Adrián dice, un pequeño comentario. En su tercera crónica de Florian de Ocampo, indicó que la historia de Raquel la Hermosa fue verdad. Aparece también en las crónicas de Alfonso X, la número 4. Sí, siempre queda la duda, pero estamos ahí, entre la leyenda y la historia. Exacto, entre la leyenda y la historia. Exactamente, como dice Adrián, inspiró varios romances, obras de teatro y libros como La Judía de Toledo. Claro, Lope de Vega tiene, Lope de Vega claro, fue uno. Sí, seguro. Alan se extiende sobre el tema de la caparot, que dice que se hace en forma simbólica, pagando el precio de los pollos. Solamente los muy ortodoxos, eso de estar matando animales, molesta a mucha gente y más cuando es vegetariano, por supuesto. Es cierto. Es cierto. Digamos que tiene un sentido para nosotros, pero visualmente es violento. Adrián nos recuerda que Sebastián de la Obra, que estuvo con nosotros en Raíces de Sefarad en este año, en junio, aludió a Raquel y al poemario Toledana de nuestra invitada, claro que sí. Mira tú. Porque el tema en esa oportunidad era la presencia de las mujeres sefaradíes en la literatura.
Ah, Después te vamos a pasar el enlace de esa conferencia. Ahí qué está en el bien, canal. qué bien. Sí. Sí. Alan nos dice, la comunidad es activa en forma muy reducida. Bueno, claro, se ha reducido mucho en cantidad de miembros, ¿no? En los últimos años. Sin En los embargo, últimos Sí, funciona tiempos, la mucho sinagoga, más. las Kenasí, la Sefardí, varias sefardíes, se hacen los rituales de todas las fiestas, el club, colegio club sigue funcionando. yo Claro. estoy La esperando comunidad es la muy oportunidad bonita. de ir para ahí. Y claro. Ay, bueno, y Alan nos cuenta que Maguen, la revista de la que hablaba antes Marcelo, ahora solamente está en PDF y el año pasado fue la última impresa. Y hay una página web, creo yo, donde se pueden leer. Sí, sí, es verdad, sale solamente en PDF. Sí. Bueno, y ahí estamos, Lili, con ganas. Vos estuviste leyendo algo, yo todavía no había leído nada, así que vamos a ver, seguramente empezaremos por la Toledana, seguiremos a mí me entusiasmó la de las mujeres de Houdini. Es una Sí, a linda mí Esa también historia. me pareció. Sí. me parece que voy a seguir por esa. Esa es una bonita historia porque trata sobre una judía que viaja a París y desaparece por una semana y nadie sabe qué pasó. Y en la tercera generación, es decir, la nieta, vuelve a París 30, 40 años después de averiguar a dónde desapareció su abuela y era, bueno, no voy a hacer spoiler, ella estaba salvando gente, salvando niños judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Ah, es maravillosa historia, es verdad, y sería muy interesante poder hacer un guión para una Eso novela, sí para una sería una película. linda película. Esa sí que sería una buena intriga y una buena trama para darte una idea. A ver si conseguimos quien nos Pues vamos a ver, porque esa sí es una historia ayude. linda. Claro que sí. Adrián destaca que los libros tuyos otorgan un papel protagónico a la mujer y te hace una pregunta. ¿Cuáles son los principales valores de las mujeres sefardíes? Yo no sé si yo soy la Para más ti. indicada para decir eso, porque yo siempre he sido desobediente, rebelde, mala conducta, pero digamos que me parece que el cuidado de la familia es muy importante para la mujer sefardí. La cosa culinaria es muy importante para la mujer Sí, claro. sefardí, sobre todo en cuanto a recetas que tienen siglos de tradición, y eso nunca me había ocupado yo de eso hasta la pandemia. En pandemia aprendí a cocinar cosas, entre esas, eh, entre esas recetas de la cocina sefardí. ¿Tenías recetas de tu madre, de tu familia? Mira, mi mamá no cocinaba nada, mi mamá era ya con unos padres y abuelos y bisabuelos venidos a Venezuela en 1870, ya ella era una judía criolla, digamos, Claro. no cocinaba, no hacía nada. Mi papá sí, porque mi papá era un inmigrante reciente de los finales de los años 40 que venía de España. Pero cuando ocurre la Segunda Guerra Mundial, esto es otra belleza de historia que algún día la incluiré en algún libro. Cuando ocurre la Segunda Guerra Mundial, las hermanas de mi abuelo materno, que son de apellido Vivaz, con B alta, vivían en Francia. Entonces mi abuelo, que ya vivía en Venezuela y se había casado con mi abuela Eva, las manda a irse con su hermano varón, que quedaba ahí en Francia, en Niza, las manda a mudarse a Argelia, a Orán, para que estuvieran a salvo de la deportación de judíos. Claro. Mientras vivían en Argelia, el hermano de mi abuelo se mete en la resistencia, junto con Albert Camus, y las hermanas escribían las cartas para Venezuela, contando cómo estaban, y todas esas cartas tenían de sello una esvástica
que se ve que las revisaban, incluso pedazos recortados que la censura les quitaba. Pero en todas esas cartas hay recetas, porque ellas contaban el día a día. Albert consiguió naranjas, entonces hoy hicimos no sé qué dulce. Cascaricas. Y así, todas las cartas recopilamos un montón de recetas y tienen, imagínate, desde 1930 y pico, 40. Es un tesoro, verdaderamente. Un tesoro que descubrimos después que mi abuela también murió. Un tesoro histórico, porque eso nos da una semblanza de lo que sucedía día a día en esos tiempos. Así que nosotras donamos, mi hermana y yo donamos los tefilín de mi abuelo, la ketubá de mi bisabuelo y de Matra. Todas las cosas que teníamos las donamos al Museo Sefardí. Así que se pueden ver en Caracas, entonces. Sí, sí. Esas cosas, pues. Estoy deseando volver a Caracas, hace 30 años que no voy. Tengo muchas ganas de volver, así que buscaremos alguna excusa para ir a saludar a tantos amigos. Serán bienvenidos. No soy una cocinera muy diestra, pero un cuscús bueno les puedo hacer. Un cuscús. Ya estamos contando con eso. Sin duda. Acá se agregó Nelson lo que seguramente es el mensaje de todos, que es un encuentro hermoso, poético, impecable, y por supuesto Shabbat Shalom, y Simchat Torah alegre y dulce, por supuesto, a la puerta de todo. Seguro que sí. Tal vez te pongo en un compromiso, pero ¿quieres que terminemos leyendo algún pedacito de alguna poesía tuya para despedirnos? Sí, lo que no sé es cuál, pero sí, claro, con gusto. Te puse en compromiso, seguro. Es más espontáneo que esto, imposible. Esto es como cuando vamos a algún lugar y le dicen a Lili, cantate algo. Sí, es como, sí, exactamente eso. Vamos a leer del libro más íntimo mío. A ver. Se llama Stromboli. Somos menos mortales cuando amamos. Un lago congelado en el tiempo. Una estrella fugaz que no se fuga del cosmos. Destellos como luceros y manos de 5 puntas. Somos lo interminable cuando amamos. Las 4 estaciones, un lunar de nacimiento, el mar del mundo, el ulular del viento, Something de los Beatles y claro, el Stromboli. Muy bien. Seguramente las obras de una poeta, de una poetisa, deben definir a la persona. Así que si bien no nos conocemos personalmente, y esta es la primera vez que tenemos así una charla larga, ya te conocemos muy bien, Sonia. Y yo quiero leer un poema más de mi libro personal. Último. Para despedirnos bonito y con ganas. Se llama El Deseo. Se llama El Deseo. Entiéndase bien. Quienes padecen la misma gana se allegan como el escualo a la sangre. Intercambian antiguas semejanzas, sabores, sin sabores, aunque a veces uno se almuerce al otro. En ese banquete desnudo, ¿quién sabrá distinguir el final del principio del nudo? ¿O quién es el comensal y quién el manjar crudo? Muy bien. Qué belleza, qué belleza. La verdad que creo que en cada poema conocemos un poquito más de Sonia Chocrón. Tal cual. Bueno, me encanta haber estado con ustedes, la verdad lo agradezco muchísimo, ha sido un placer. Y nada, que tengamos un año dulce y bueno. Gracias. Amén, gracias. amén. Amén. Y vamos a irnos. Bueno, quiero agregar el último mensaje que llegó recién de Lili Sananes, hablando de la tradición sefaradí, que
hace de la comida el centro esencial para dar lugares a veladas interminables de hijos hablando de sus padres y abuelos. Así es. Además suma a Adriana aplausos y amén, dice también Liliana. Bravo. Bueno, Lili, Bravo. nos Bueno, vamos. Gracias, vamos. Sonia. Nos quisiéramos quedar Gracias, conversando, amigos. pero una velada encantadora, Sonia. Nos gustó muchísimo estar en tu compañía, conocerte un poco más. Y ahora les decimos a todos que elijan entre todas las publicaciones para leer la magnífica escritura de Sonia Chocrón. Y nos vamos. Gracias, un honor para mí. Recuerden que este domingo no hay encuentros de Sefarad. De Al-Had, no tenemos encuentros de Al-Had, y porque es Simchat Torah y vamos a festejar y a bailar con nuestras Torot, y vamos a volver con la actividad de En Ladino el 15 de octubre. Tener hobbies te salva la vida. De esto nos van a contar en Judeo Español Karen Sharjon y Feride Petillon. Y el próximo jueves, a esta misma hora, también tenemos una historia que tiene que ver con Venezuela, esta vez con Venezuela e Israel. Una historia, dos países, la saga de la familia Yekutieli Cohen, con Samuel Sami, el amigo Yekutieli, y con la participación especial de la historiadora Alicia Benmergui. No se lo pierdan, parte de la historia de Israel, parte de la historia de Venezuela, es esta familia muy, muy interesante que está plasmada en ese libro que vamos a compartir con ustedes la próxima semana. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y nos vemos el próximo jueves.